Michael, soy tu madre. ¿Dónde te metes? Sé que estás ahí. Sé que estás con el PC Fútbol, Michael. PC Fútbol, simulador 3D, nuevo manager, base de datos y quinielas. PC Fútbol, ya en tu kiosco por solo 2.995. Compre PC Fútbol. Pero no te olvides de la abuela. Buah, brutal. Opa chavalas, opa chavales, esto es Buah Brutal, el programa de los que tiramos dado de 20, el programa de los que pulsamos X para continuar, y el programa de los que queremos que saquen un simulador de podcaster, ¿no? Pues para ver si así aprendemos algo y dejamos de dar puta pena. Conmigo está Abel, como todas las semanas. ¿Qué tal, Abel? Bien, bien. Tenemos que decir que estamos teniendo más problemas técnicos, así que nos vendría muy bien el simulador de podcasters, ¿eh? Porque, madre mía, llevamos una temporada que o no se escucha bien, o... De hecho, este programa que estáis escuchando es la segunda vez que lo grabamos. Sí. Es una paradoja espacio-temporal. Este programa no es el programa que estáis escuchando, es el segundo. Hay una paradoja. Pues, y de simuladores es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De estos juegos que se venden o se catalogan como simuladores de cierta experiencia. Que los hay muy variopintos, los hay muy de nicho, y en mi infancia, en los 90 por lo menos, eran un género muy asentado sobre todo en PC. Sí, a ver, siempre florecieron más en PC gracias también un poco al hecho de que todos estos juegos se controlaban mucho mejor con un ratón, ¿no? Siempre han habido intentos como de adaptar ciertos juegos a la consola que no siempre han sido exitosos, ¿no? Porque, yo qué sé, un SimCity, por ejemplo, se maneja muchísimo mejor con un ratón que con un joystick o un pad, ¿no? Entonces, claro, en PC, en esa década de los 90, finales de los 80 hasta los 2000, empezaron a florecer ahí los simuladores de todo tipo y a ver, yo creo que es un género que se da mucho más en PC. De hecho, en consolas normalmente suelen llegar después de... como ports, ¿no? Más que como juegos en sí para la propia consola. Es verdad. Yo recuerdo que el primer simulador que jugué fue el Comanche, que bueno, realmente era un poquito... no era simulador puro y duro. Luego jugué a otros en los 90, yo muy pequeño, el MiG-29M, había uno que se llamaba así. Todos los de James, de aviones de la Segunda Guerra Mundial. Y en todos estos juegos una cosa común que había era el hecho de que usabas todo el teclado. O sea, todo el teclado tenía una función para algo y era genial la sensación de... te apuntaban con un misil teledirigido en cualquier simulador de combate moderno de aviones y tenías que buscar rápidamente la tecla de los chaff para soltar esta medida de defensa y desviar el misil, y como no te supieses cuál era la tecla, pues estabas muerto. Yo me acuerdo de jugar con mi hermano con el manual de ahí bien cerca, y ¿dónde se activaba tal cosa? Y decírmelo, porque sí que claro, usabas todo el despliegue, ¿no?, de teclas del teclado pues para un montón de cosas, que si tren de aterrizaje, que si flaps, lo que tú decías. Pero bueno, no son cosas de los 90. Ahora, por ejemplo, Microsoft dentro de poco va a sacar el Flight Simulator, va a volver por la puerta grande, ¿no?, como otras sagas míticas de Microsoft. No es esta segunda juventud que parece que tiene Microsoft, por lo menos con el tema del gaming, que también va a salir un Age of Empires nuevo. Y la verdad es que tiene una pinta increíble el Flight Simulator. Claro, ya no hablamos de... Yo me acuerdo que el MiG directamente tu avión era un polígono. Ahora aquí hablamos de un juego de 4K con recreaciones 1:1 de ciudades míticas como Miami, Barcelona.
y es una pasada. Y la los verdad que simuladores, es una pasada. sí. El Flight Simulator, yo recuerdo haber jugado al primero, y ya el primero en aquella época era una revolución de la leche. Ese rollo de estrellarlo contra las Torres Gemelas antes de que pasara el 11S. Claro, de pionero, ¿no? Yo lo hacía antes Sí, de que sí. se pusiera de moda. De hecho, el Mohamed Atta, seguramente antes de estrellar el avión real en las Torres Gemelas, probablemente lo probara varias veces en el Flight Simulator. De hecho, es que conocimos a un piloto que de hecho nos decía que lo usaban para aprender, que muchos profesores lo recomendaban y demás. Y esto yo aquí es donde quiero comentar algo acerca de los simuladores, que muchas veces jugamos para evadirnos, para ser un guerrero, para ser Conan o para ser, yo que sé, un Han Solo o lo que sea, que nos cuenten una historia increíble, pero a veces el entretenimiento viene por otro lado, a veces el entretenimiento viene por algo tan primitivo como es el hacer pequeñas cosas, ¿no? Pues por ejemplo en el Farming Simulator, el simulador de tener tu propia granja, pues puede que haya cierto placer en que tu primera remesa de patatas la vayas a vender a un precio mejor del que te esperas, y en esa gestión pura y dura. Porque de curros que he tenido yo, hay simuladores que tienen éxito. O sea, hay simulador de teleoperata, hay simulador de teleoperador, que he flipado el otro día, y básicamente te van llamando los clientes, los tienes en cola, como un call center tal cual, y tienes como un chat, les tienes que hacer preguntas para que ellos pues te digan qué les falla, y tienes que conseguir arreglarles la incidencia y que les funcione internet. Obviamente, cuanto más rápido seas, más puntos tienes, y te bonifican y te pagan más. Que esto es ciencia ficción, porque no te pagan más por hacerlo mejor en el trabajo de verdad. Claro, pero bueno, claro. siempre tiene que haber cierta fantasía, Un ¿no? incentivo, claro. Claro, siempre tiene que haber fantasía en los juegos, que te paguen más, ¿no? Que esas cosas. Sí, sí. Y es verdad, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan los juegos, relajarme, explorar mundos vastos e increíbles, pero por ejemplo a mi pareja le encantaría un juego como el Football Manager, que lo está petando durísimo, y que al fin y al cabo tú lo ves y es un Excel, pero hay cierto placer, ¿no? En eso de voy a fichar a este chaval de la liga turca y dentro de 4 años va a ser un crack y lo vendo por no sé cuántos millones y así compro equipaciones nuevas. Claro, eso que nosotros disfrutábamos aquí con el PC Fútbol en los 90, ahora ya bastante más evolucionado, ¿no? Pero sí, o sea, el PC Fútbol también tuvo mucho éxito aquí gracias al hecho de que tú tenías la Liga Española y estabas jugando y fichando y despidiendo a jugadores reales que tú veías en la tele todos los días. Sí. Claro, y aquello tuvo un éxito brutal, el PC Fútbol. Yo me acuerdo que cada año salía la versión actualizada con la liga de ese momento. Además, fue un fenómeno curioso porque era un videojuego que se vendía en kioscos al mainstream total, a la gente que normalmente no jugaba videojuegos, porque se vendía en un fascículo como cualquier fascículo de la época, y no tenías que ir a una tienda específica de videojuegos. Te ibas a tu kiosco, te comprabas tu PC Fútbol, que eso es una estrategia que siguió Dynamic. Un movimiento maestro. Lo hizo Dynamic siempre. En su época sí, en su época está claro que era la manera. Ahora ya no, eso ya quedó desfasado, está claro, pero hasta que les funcionó muy bien. Y después, de hecho, sacaron el PC Calcio con la Liga Italiana, el PC Basket con la ACB y nada, y después ya se fueron a la mierda. Pero mientras estuvieron ahí a tope, la verdad que se llevaron una parte del pastel de los videojuegos muy interesante. Cientos de miles de copias, que para la época no estaba nada mal. Claro que no. Hay un artículo precioso en 3D Juegos, salió semanas atrás, de la mansión Dynamic, de cómo empezaron estos chavales, que eran hermanos, a hacer la
un estudio de videojuegos, ¿no? En los 80, en una casa de Madrid. Y molaba porque la casa de la familia la tenían conquistada en plan cuartel general y era la propia oficina de la empresa. Pues claro, y precisamente, ¿no? de esta creatividad que había en todos estos juegos, yo es una cosa que echo de menos a día de hoy. No quiero que esto quede en un discurso de lo de antes era mejor, ¿sabes? No, Los ya. juegos de ahora. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, SimCity, ¿no? Hablemos de SimCity. Cuando Claro. salió SimCity, que salió en el año de la polca, no sé si sabes tú el año exactamente en el que salió, no me acuerdo ahora. En el 89 salió. En el 89, claro, fíjate. Pues Will Wright, que lideraba, creo que de aquella, me habías comentado que de aquella no lideraba Maxis y fue a raíz de ese juego que dijeron, ya está, tú, lo que diga este hombre. Empezó a... Pero, vamos, que... Sí, ahí comenzó, digamos, la leyenda de Will Wright, que empezó desarrollando ese juego y bueno, ya a partir de ahí empezó a desarrollar Sims a cascoporro, el Sim Earth el mismo año, el Sim Ant del de las hormigas 2 años después, o sea, fue un visionario porque, claro, en la época a nadie se le habían ocurrido esas ideas. Claro, es que me parece muy reseñable porque creó un juego en el que si tú veías la NES o la Super Nintendo, la consola que fuese, esa velocidad que tenía la Mega Drive con Sonic o la NES con Mario, era difícil de trasladar a un PC. Pero de repente Blue Bright saca un juego que no, digamos que no puedes ganar, ¿no? El propio placer está en la gestión pura y dura. Y saca un juego que literalmente como que parece adulto, ¿no? Como que parece que vale para algo, que te puede servir de práctica, incluso para entrar en el mercado laboral. De hecho, el Sim Refinery o algo así, lo digo un poco de memoria, ¿eh? Lo utilizaron en empresas gaseras y empresas de energía americanas para formar a sus empleados. Y yo ese sí que no lo conocía, porque yo trabajé en una refinería y la verdad que me gustaría, bueno, cuando vivía en Uruguay, trabajé en una refinería. sí. Me gustaría ver cómo funciona el coso ese, aunque bueno, trabajar no trabajé mucho, porque la empresa ya estaba cerrando y poca cosa hice, pero bueno, tracé algunas tuberías por ahí. Me gustaría ver cómo es el Sin Refinery ese, que yo no lo conocía. Sin Refinery, efectivamente, bueno, aquí ya al parecer es complicado encontrar una copia, de esto ya lo hablamos, ¿no? de la pena, pero sí, básicamente pues tú buscas imágenes y esto es una pesadilla geométrica de mandar tubos para aquí, para allá, gestión pura y dura. Y yo me acuerdo, pues por ejemplo, no sé si era con el SimCity, creo que sí, que era con el SimCity 2000, que me habías comentado que salió en el 93, pero que ya estaba la moda de ponerle 2000 a las cosas tochas, ¿no? Claro, todo aquello que querías que pareciera un poco futurista, SimCity 2000 o lo que sea 2000 o Eurotrack 2000 o todo 2000 porque los 2000 estaban cerca y era sinónimo de futurismo. Claro. Después ya, claro, cuando pasamos los 2000 ya le hubo que meter el sufijo 3000 a las cosas para hacerlas más futuristas. De hecho está el SimCity 3000. Sí, así jugué yo mucho, pero claro, yo realmente, a ver, era muy bonito pues tú diseñarte la ciudad y demás, pero a mí lo que me gustaba era poner los trucos y llenar la ciudad de todas las maravillas del mundo, de todos los rascacielos que había, y luego hacer lo de que me atacaran los ovnis y cruzar los brazos y ver desatarse el caos. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que los adultos se acercaban y, pues claro, ya no te veían matando orcos, te veían pues, diseñando tu alcantarillado de la forma más efectiva, maximizando los beneficios y demás.
Y esto, pues, claro, en una consola era difícil de replicar. Y toda esta creatividad, pues, por ejemplo, luego Will Wright mismo, cuando desarrolló el Sims, que el Sims 1, tampoco sé de qué año es, esto es así de... Aquí somos la hostia, investigamos. Nada, no te preocupes, que aquí estoy yo. Es del año 2000, los Sims. Pues fíjate, o sea, hace 20 años. Pues a mí me choca muchísimo que hasta el año 2000 nadie dijese, voy a hacer un juego que sea jugar a las casitas. Que sea tener una casita con su papá, con su mamá, con su ropa, con sus muebles, pues como juegan muchos niños con los Playmobil, por ejemplo, y demás. Pero es que es más, o sea, es que Will Wright, cuando desarrolló el Sims, él todas estas ideas que salieron luego en expansiones y demás, él ya las tenía para el juego original, pero se cortó porque él argumentaba, ¿no?, el Sims original, como lo sacó, lleva a ser bastante revolucionario. O sea, es como, soy tan creativo que me tengo que cortar, ¿sabes? Tengo que bajar una marcha porque si no me voy de siglo, ¿sabes? Y Claro. me muero del éxito. La gente ya directamente no entiende lo que estoy sacando. Sí. A ver, es curioso la historia de los Sims, porque decíamos que Will Wright había hecho el SimCity en el 89, después el SimEarth, que era un simulador como de medio ambiente, ¿sabes? Tenías la Tierra, el planeta Tierra, y tenías que simular pues un entorno estable de eso, de medio ambiente y de ecosistema. Después sacó el SimAnt, que era el simulador de un hormiguero, de una colonia de hormigas, que yo se lo recuerdo bien porque jugué bastante, me parecía bastante difícil, por cierto, que venía la araña y te jodía todo. Está muy bien el juego. Y después, es en el 91, y después en el 93 salió el SimCity 2000, que ese sí que ya no tuvo tanto éxito. Entonces, por culpa de ese pequeño tropezón, a partir del 96 quisieron dar un vuelco, ¿no?, sacando 6 nuevos juegos con la marca Sim, entre los que estaba pues el Sim Tunes, el Sim Park, había uno de pinball rarísimo, sí, el Simcopter, y el resultado fue bastante malo en general. El único que tuvo un poco de éxito fue el Simcopter, porque era compatible con el SimCity 2000 y te permitía a través del helicóptero pues explorar tu propia ciudad, que eso ya era una novedad guay. Pero aún así, aún a pesar de este juego, no hubo mucho éxito en general en esta remesa, y ahí fue cuando Electronic Arts se compró a Maxis, a la empresa, y entonces Maxis pasó a ser una filial de Electronic Arts, del señor oscuro. Sí. Y ahí fue cuando Will Wright, ya con Electronic Arts de apoyo, dijo, este es mi momento para sacar ese juego que siempre quise sacar, pero nunca lo vi claro, nunca tuve las posibilidades. Y Electronic Arts es lo que dices tú, le dijo, no, un juego de muñecas, de casas de muñecas, no va a tener éxito entre el público de videojuegos, que es eminentemente masculino. Así de idiotas eran los ejecutivos de Electronic Arts. Pero Will Wright dijo, no, esto va a tener éxito, estoy convencido. Y al final pues dijeron, bueno, este hombre ya tiene una trayectoria detrás, vamos a confiar en él y a ver qué pasa. Y pasó que dio a luz al juego más vendido de la historia. O sea que me imagino a ese ejecutivo diciéndole que aquello no iba a funcionar, que se le quedó la misma cara que al productor que les dijo que no a Queen cuando escuchó el Bohemian Rhapsody, ¿sabes? Como el que le dijo a los Beatles que las guitarras eléctricas iban a pasar de moda. Claro. Eran familia, son una misma familia de gente así encorbatada, muy, muy segura de sí misma. Claro, es que es curioso, y una cosa que me parece curiosísima, porque yo recuerdo el Sims como el Titanic. Aquí en Ferrol, en nuestra ciudad, es un poco Springfield, ¿no? Para que la gente se haga una idea, un concepto muy,
muy genérico, ¿no? De lo que es Ferrol. Si veis Ferrol donde está en el mapa de España y veis dónde está Seattle en el mapa de Estados Unidos, vais a ver que son cosas también equidistantes. Pues una cosa que pasó es que cuando salió Titanic en Ferrol, la cola para ir a ver Titanic daba la vuelta a la manzana donde estaba el cine azul. No sé si tú te acuerdas de esto. A ver, pero la vuelta a la manzana. Sí, eso pasó con Titanic y con Parque Jurásico. Yo creo que poco más. Sí, y ya está. Pues con Sims pasó lo mismo. Yo me acuerdo que hubo gente que se compró, o sea, en mi clase hubo gente que se compró ordenadores, que les preguntabas, ¿qué ordenador tienes? Y te decían, un Windows o uno blanco, ¿sabes? Claro, uno blanco, ¿sabes? O un Windows. Esta época en la que cuando te daban, a mí, claro, ahora me hace gracia, pero cuando ibas a clase de informática y tú ya llevabas toda la infancia con ordenador, y entonces había gente pues que efectivamente que pues en el 2000 había gente que no tenía ordenador en casa. Todavía. Esto es Claro. así. Y me acuerdo de eso, madre mía, estaba, pero hasta en la sopa, hasta en programas de televisión salía, era exagerado. Y una cosa que me hace gracia es que no hubo una escuela de simuladores de vida, ¿sabes? No hubo... Sí, no hubo un exploitation No. de los Sims, es verdad. No hubo porque cuando salió el Doom, sale el Doom en su año, este juego de heavy metal, matar demonios y tirar para adelante. Y es que años después, si querías que te tomasen en serio en la industria del videojuego, tenías que sacar un shooter así, ¿sabes? Era como... Todo era Doom, lo que molaba era Doom. Y el John Carmack y el John Romero eran estrellas de rock, prácticamente por haber sacado Doom. Pero con el Sims no hubo un Sims de Ubisoft, un Sims de yo qué sé, pues no. Ahora va a salir uno que se llama Paralypse, que es una versión indie del Sims. Está en Steam, digamos en proyecto, ¿no? Aún no salió. Tiene una pinta increíble también. Pero que de esto yo hace poco, que cuando quisimos comprarnos el Sims para la consola, y lo compramos porque estaba de oferta, pero claro, el Sims tiene como 12 expansiones de 60 pavos cada una. O sea, el Sims entero es como la Adobe Suite. Vale 500 pavos. Esto, ahí se nota la mano de Electronic Arts, ¿no? Y entonces le dije yo a mi chica, jolín, ¿por qué no habrá una versión indie con sus gráficos minimalistas, sus menús limpitos, diseñado para que no coma muchos recursos? Pues típico, ¿no? Pues tú puedes jugar al Red Dead Redemption 2 o al Witcher 3, pero luego tienes RPGs indies, minimalistas, que a lo mejor tienen unos gráficos y una propuesta técnica mucho más sencillita, pero te pueden dar cientos de horas igual, como un Epic, ¿no? O Hollow Knight, cualquier juego de estos. Pues yo echaba de menos el Sims indie, el Sims anticapitalista, ¿no? Y no lo había, y ahora pues parece ser que sí que se está diseñando. Y oye, pues... Sí, es curioso, porque por ejemplo de SimCity sí que salieron unos cuantos, incluso algunos recientes. Sí. Simuladores de ciudad o simuladores de alcaldía, ¿no? Sí, los City Build, hacer una ciudad en Marte, hacer una ciudad en todos los años 1602 y todo esto, son un poco lo mismo, pero en un contexto histórico concreto, ¿no? Claro. Sí que digamos que se ve que pues como Warcraft generó una escuela de diseño de juegos, SimCity hizo lo propio. Pero el caso de Sims es que, bueno, hubo un par de intentos. De hecho, había uno que era una especie de Sims más subido de tono, así en plan erótico, que
ni me acuerdo del nombre, pero ya está, es como que la gente dijo, ok, no se puede competir con esto, es como que la gente ya ni se metió a jugar, como si sales a jugar contra el Barça y ya ni tocas la pelota, ya ni corres, y dices, ¿para qué? ¿Sabes? Que me metan 20 goles. Sí, es verdad, es verdad. Pues oye, es cierto porque además, mira, curiosamente de otros juegos que igual no parecen tan genéricos como el Sims, que al final es simular una vida, sí hubo, a lo mejor no un exploitation, pero sí que hubo muchas copias, porque por ejemplo, yo que sé, Roller Coaster Tycoon, ¿no? Sí. O el Theme Park, ¿sabes? O sea, simuladores de parques de atracciones hay unos cuantos y Sí, es algo bastante específico. O sea, simulador de parque de atracciones es algo bastante, ¿sabes? No es un simulador de vida a secas o un simulador de hacer una ciudad. Pero, sin embargo, sí, ahí sí que hubo bastantes copias y bastante... De hecho, bueno, estuvimos hablando ahora de la saga Sim de Maxis, pero por ejemplo la saga Team de Bullfrog, pues con el Team Park, con el Team Hospital, ¿no? y otros, pues en estos juegos sí que hubo varios simuladores de hospital, por ejemplo, que también es algo súper específico, o varios simuladores de parque de atracciones. Estos dos Team tuvieron también bastante éxito. Y de hecho hubo varias continuaciones, alguna creo que bastante reciente. Pero bueno, fueron por otro lado, no fueron por el lado de Maxis. Yo creo que en ese sentido se parece un poco más al camino que tomó la saga Tycoon de Microprose, que empezó con el Railroad Tycoon del mítico Sid Meier, ¿no? Sí. Leyenda de los videojuegos, que es el creador también de Civilization y Colonization y todas sus continuaciones. Y después de este Railroad Tycoon salió un juego que yo jugué muchísimo, que era el Transport Tycoon en el 94, que ya no era de Sid Meier, era de Chris Sawyer, que también fue un desarrollador que tuvo una vida larga en Microprose. De hecho, fue el que hizo el Roller Coaster Tycoon, que a mí particularmente me gustaba más que el Theme Park, porque era como más adulto, ¿no? La saga Tycoon se diferenciaba de la saga Team precisamente en eso, ¿no? Era como más adulta, los gráficos eran más realistas. Sí. El Roller Coaster Tycoon era más parecido a gestionar un parque de atracciones. Con toda su parte económica, ¿no? Que es lo que tenía la saga Tycoon. Porque yo en el Transport Tycoon tenía 12, 13 años cuando jugué al Transport Tycoon y recuerdo que era muy complicado. Por lo menos para mí lo era. O sea, el hecho de gestionar ahí toda una red de transportes, tanto el ferrocarril como una línea de autobuses, como taxis, como aeropuertos, aquello era complicado y sobre todo la parte económica. Yo siempre acababa arruinado, siempre. Sí. Sí, por ejemplo, lo que hablabas del Team Hospital y de todos estos, sí que el Peter Molyneux, no el otro gurú, porque si te das cuenta, toda esta gente, Sid Meier, Molyneux, Will Wright, tienen en común eso, que más o menos polémicos, más o menos prolíficos, son nombres tochos, ¿no? En la industria, pues como puede ser el de Roberta Williams, ¿no? Con las aventuras gráficas. Son gente que dijo, vais a flipar. Y, pues, por ejemplo, estoy pensando que Peter Molyneux diseñó Team Hospital, que sí que tenía, es verdad que eran mucho más amables, ¿no? Ya tanto en su estética, que todas las enfermedades eran de coña, yo qué sé, había una enfermedad que era que tenían zapatos de payaso, puede ser los... Ah, sí, es verdad, me acabo de acordar, es cierto. Todas las enfermedades eran así chorras y tú tenías que hacer un hospital pues que funcionase, pero era más o menos amable. Era muy difícil arruinarte, verte en números rojos, ¿no? Por así decirlo.
que con los Tycoon, sí que con los Tycoon, digamos que no perdonaban los errores. No eran un juego para tú relajarte. Y es que aquí hay una cosa que veo que me hace mucha gracia en los simuladores. Que los simuladores, pues, tienen la propuesta interesante de decir, juega a ser camionero. Yo probé el Eurotrack Simulator, porque yo trabajé de operador de tráfico, yo trabajé en una empresa de logística y transporte en la sección de operaciones. Lo que tienes que hacer, para que no lo sepa, el que haya trabajado de esto se cagará en mi vida por recordarle el curro. Ahora que se ponga. Nadie que nos escucha trabaja de esto todavía, pero bueno. Nadie. Nos escucha Bryce y nuestros padres y ya está. Pero bueno, que tú tenías que, pues yo qué sé, un cliente en Berlín, tienes que mandar el camión a Berlín, va cobrando una pasta, va gastando una cantidad en gasolina, en el sueldo del chofer. Si te roban la gasolina en Italia, es una putada. Si el chofer se mete en una pelea de noche, es una putada. Estos no son ejemplos, estos son cosas que me pasó en el trabajo. Claro. Me recuerdo esto, bueno, a modo de anécdota. Una vez un chofer te llama, ¿no? Entonces a ti te puede llamar tanto el presidente de Aceites Ibarra como un chofer que se llama Cosmin. Me encantaba el nombre. Era de Europa del Este y era un amor de hombre. Pero un día me llama y estaba cruzando el Eurotúnel, que nos tocó aquella crisis que hubo de inmigración en el Eurotúnel, que había masas y colas de gente, que aquello era una aberración, que sucediese algo así, ¿no? Pues nos tocó de lleno. Y entonces nos llama un chofer haciendo cola ahí y nos dice que se le olvidó comentar que él no podía entrar, y cito textualmente, que él no podía entrar en suelo británico. Que me hizo Hostia. muchísima gracia. Me imaginé que era un espía del KGB, porque aparte me lo dijo con acento de Europa del Este. Hola, soy Cosmin. Se me olvidó decirte, no puedo entrar en territorio británico. Y yo, Joder. ¿cómo le digo yo ahora esto a mi jefe? ¿Sabes? Pero bueno, entonces claro, tú luego a los choferes que estaban en Alemania, pues los tenías que volver a traer a España para el fin de semana, para que viesen a sus hijos. Y claro, no los podías traer porque tú dices, bueno, pues los traes y punto. No, claro, un camión vacío es una máquina de perder pasta por todas partes. Entonces, pues ahí entraba el juego. Y había cierto placer y cierto arte en esa operativa de... que me acuerdo que mi jefe hacía cosas como: ¿qué calor hace en Barcelona? Tanto. Y entonces te decía, mándalo por los Pirineos. ¿Y tú qué? Sí, tú nunca mandabas un camión por los Pirineos. Siempre lo mandabas por la Junquera. Digamos, por el extremo, ¿no? Ahí por la frontera, pegadito a la costa. Y tenía mucho arte, ¿no? Y yo jugando al Eurotrack Simulator sí que me di cuenta que toda esa dificultad si lo ponías en difícil y te dedicabas a la parte más de gestión, Claro. estaba muy bien hecho. Estaba tan bien hecho hasta el punto de que dejé de jugar porque me agobiaba, porque decía, joder, si esto yo ya lo hice. Claro. Lo hice Sí, hay de juegos que según la profesión que tengas, yo no me imagino a un cirujano terminando su jornada y yendo a casa y poniéndose el Team Hospital, ¿no? Me imagino que lo último que querrás es algo de eso. O un taxista, ¿no? Terminando su jornada y poniéndose el GTA, pero haciéndolo bien, ¿sabes? Claro. Pero es que esto, ahora que comentas esto, lo del GTA haciéndolo bien, me hace gracia porque los juegos, el GTA en el momento en el que se fue haciendo cada vez más y más realista, el jugador fue teniendo la necesidad de simular la realidad. Quiero decir, no es tan común en el GTA 2, aquel que era visión cenital, ¿te acuerdas? Que tú eras un monigote que andaba y punto. Todo el mundo la liaba. O sea, todo el mundo la liaba, todo el mundo destruía todo a su paso, todo el mundo... Era imposible jugar normal.
Pero en el momento en el que tú haces una Nueva York súper realista, que hay un señor vendiendo perritos calientes, que simulas un ciclo de día y noche, lluvia, que tú tienes tu propio coche, que lo tienes que arreglar y demás. Ahí en ese momento que subes las revoluciones del realismo, al jugador le entra un intríngulis de decir, ¿cómo voy a ir por ahí saltándome los stops y haciendo el subnormal? A mí Claro, me ha pasado esto, no sé si te pasa a ti. Sí, sí, de hecho es como cuando en los Sims, que a mí me pasa mucho, tú empiezas a jugar serio y llega un momento en que, imagínate, te cansas y empiezas a putear a tu personaje, le quitas las puertas a las paredes para que se mee por encima, o lo ahogas en la piscina quitándole la escalerilla, ese tipo de cosas, ¿no? Y claro, cuanto más realistas se volvían las ampliaciones del sim y más cosas podía hacer tu sim, más lástima te daba hacer esas cosas. Claro. Pero bueno, yo la verdad que siempre acababa puteando a... Es que es una cosa que me pasaba mucho con los Sims, que me encantaba el hecho de hacerte tu propia casa, de crear tu propio personaje, me encantaba, o sea, el prólogo del juego, digamos, pero una vez entrado ya en el juego, no me duraba mucho el enganche, ¿eh? En el momento en que ya pasaba un tiempo, sobre todo si ya te ligabas a las vecinas o a los vecinos y ya tenías un trabajo. Elvira la ciudad. Claro, era como que ya está, ya es en Era plan, vale, ya tengo trabajo, ya tengo 3 novios y 2 novias, Sí. Ya está, pues ahora ¿qué puedo hacer? Pues me lo cargo, ¿sabes? No sé. Podemos decir que Elvira Lápida es el final boss de los Sims. Ah, claro. Sí. Hostia, qué chunga la familia es, la familia Lápida. Es que realmente, por ejemplo, mi chica juega al Sims, pues le encanta. Y ella lo que hace dice, voy a hacer una familia que sea un padre con 4 hijos. Y se pone el desafío de, a veces pone el truco este de la pastaca, pero a veces no, a veces se pone el desafío de con los 20.000 pavos que tienes al principio, hacer casas chulas. Como a ella le gusta mucho el interiorismo, lo que estudió y demás, pues es lo que le gusta. Pero luego juega 5 minutos, luego les busca curro, les compra un plasma con el primer sueldo y ala, a otra cosa, ¿sabes? Allá hace otra casa, hace otra familia, tal, repite el proceso. Puede que quizás yo con el Sims 1 sí que me hice una familia, bueno, me hice a mí mismo, claro, es lo que todo el mundo hacía al principio, claro, con la casa que me molaba y tal, y sí que me acuerdo que, digamos, me acabé el Sims, que me acabé comprando aquella mansión. Este es un mensaje súper positivo, ¿eh? El progreso del juego era acumular pasta y posesiones materiales, pero claro, también era complicado, ¿no? Hacer un juego que fuese de simulador de vida y no acabar pecando de esto. Pero sí que es verdad que luego Sims, esa primera parte de crear es genial, pero la parte de jugar, para mí, se desinfla un poco. Sí, eso supongo que depende de cada uno, pero la gente a lo mejor más creativa le pasa así, que disfruta creando el personaje, creando las casas, y la más competitiva, pues a lo mejor disfruta más, pues eso, acumulando riquezas o acumulando parejas o siendo el más popular del barrio, ¿no? Pero a mí eso ya me perdía un poco la gracia. Yo me imagino a una madre soltera con 2 hijos que a lo mejor los hijos están muriéndose de hambre en la cuna y ella está diciendo, hostia, tengo que alimentar a mi hijo de los Sims que si no se me va a morir, ¿sabes? Y mientras el niño pinchándose con la aguja con la que la madre se pincha la heroína, ¿sabes? Pero la tía, no, tengo que ascender en mi trabajo, tengo que llegar a ejecutiva de nivel 1, ¿sabes? Y a lo mejor está eso. Era un poco tóxico, muy americano el Sims, ¿no? Con sus casas así de esta radio, con el jardín.
Molaba Pues sí. Un Sims en la Unión Soviética ochentera, algo así. En plan, en estos apartamentos congelados, ¿sabes? Y decidir un poco como en el Papers, Please, que es un simulador de tipo de las aduanas en una república soviética. Y un poco un Sims con ese prisma, ¿no? Con el prisma de Papers, Please. Porque Papers, Please, que lo podemos considerar es un simulador de agente de aduanas, para el que no lo sepa, pues es un juego en el que tú estás en una aduana de una república soviética ficticia, ¿no? Y van pasando los ciudadanos y tú tienes que decidir si les dejas pasar o no. En principio es básicamente ver que tengan la documentación en regla y ya está. Pero luego, claro, la cosa se complica, porque empieza a haber dilemas morales, como que un matrimonio que se escapa y la mujer puede pasar y el marido no tiene la documentación en regla, entonces tienes que decidir si lo dejas pasar o si no. Luego, claro, la burocracia se vuelve absurda, cada vez te piden más y más cosas, más y más documentos, luego hay epidemias, luego hay guerras y no pueden pasar los ciudadanos de tal país. Y aquí, claro, aquí entra el tema de un poco qué es un simulador, porque a día de hoy, yo por lo menos, Abel, veo muy difusa la línea, ¿no? Porque Sí, casi todo tiene mecánicas de simulación. El Total War puede ser un simulador de batallas, porque hasta Total War... claro, o sea, incluso tú podrías decir que el GTA es un simulador de mafioso, Sí. de mafioso de ciudad, ¿no? Mm. Claro, es que todos los juegos son simuladores en tanto que te pones en el papel de cierto personaje y simulas su vida. Entonces, al final, casi podrías llamarle simulador a todo. Pero bueno, sobre todo entre un juego de estrategia y un simulador sí que hay a veces una línea difusa. Pero bueno, sí que ahora que hablabas también de este otro juego, el Papers, Please, es verdad que ahora recientemente hay una hornada de simuladores, sobre todo de compañías a lo mejor más independientes y tal, que tienen muy buenas ideas y están teniendo bastante éxito, ¿no? Tú hablaste del Papers, Please y se me ocurre, por ejemplo, el Dawn of Men, que es un juego medio simulador, medio de estrategia, ¿no? Es un poco un simulador, un God Simulator, es un poco que consiste en llevar una tribu de Homo sapiens desde el amanecer de los tiempos hasta la edad de bronce aproximadamente, ¿no? Entonces tienes que gestionar una tribu con todas sus consecuencias, ¿no? Tienes que domesticar animales, tienes que descubrir pues la alfarería, la pesca, tienes que crear una fortificación para evitar ataques de tribus, comerciar con otras. Está bastante interesante, ¿no? Porque tienes que poco a poco descubres la agricultura, Claro. Vas cazando animales, algunos pues los domesticas y otros pues simplemente esos te limitas a mandar una cuadrilla de tipos a cazarlos. Los jabalíes los vas convirtiendo en cerdos a medida que pasan los años. Está muy bien, está interesante. Y como estos están saliendo ahora muchos, algunos son clones de los míticos, ¿no? Pues por ejemplo el Skylines, ¿no? De simulador de ciudades tipo Sin City. Hace poco jugué a uno que se llama Islands, que es muy curioso porque no hay ningún reto ni ningún desafío en ese juego. Simplemente te dan una isla, te dan unos edificios, unas edificaciones distintas, ¿no? Pues un molino, casas, puentes, etcétera. Y tienes que diseñar una isla a tu gusto. No tienes ni límite de dinero ni límite de ningún tipo. Tienes todos los edificios desbloqueados y es por el gusto de crear, ¿sabes? De crearte la ciudad perfecta en una islita. Y entonces terminas, le das a siguiente y te ponen otra isla que se genera automáticamente. Y tienes que volver a hacer, pues eso, colocando los edificios donde tú quieras y todo. Está curioso. Es un juego indie súper baratito, no sé si vale 2-3 euros.
pero es así relajante. Te ponen una musiquita relajante, te ponen una isla y a crear. Esto es un concepto que también es muy actual. Estos juegos así más relajantes, ¿no? Más para pasar el rato y no tan competitivos. Claro, es que hay eso, hay una corriente de simuladores que tienen una propuesta, digamos, relajante. Y parece increíble, porque a priori parece que un simulador es una experiencia muy sesuda, ¿no? Que agobia mucho, pero creo que precisamente en el tema de, pues por ejemplo, yo estoy jugando mucho el Stardew Valley, que no es exactamente un simulador, pero bueno, tú tienes una granja y si no riegas los rábanos, pues se van a la mierda. Esto es así. Y hay mucho relax en el proceso de compro patatas, todo este bancal lo lleno de patatas y uy, me quedan 10 días de primavera, como no las plante ya, pues yo qué sé, las echo a perder. Y es muy relajante por esto. Claro, yo me imagino al típico señor que le gustaban los trenes, típicos trenes de maquetas de trenes. No sé, eso tiene un nombre concreto, la disciplina. ¿No? Sí. Pues Lo que ahora no hace me el sale. reverendo la opción de tenerlos y Sheldon, tener los trenes con tal. Sí. Claro, Sí, sí, pues me imagino a esa persona que de repente juega al Railroad Tycoon o al Trains, que salió ahora hace poco, que es como el Eurotrack, pero tienes una locomotora pues, del siglo XIX y con unos gráficos preciosos y básicamente el juego consiste en pilotar un tren del oeste, que ya ves tú que no tiene mucha complicación, es llenar la caldera, vigilar que no se cruce nada en la vía y disfrutar del paisaje, claro. A y lo mejor disfrutar del 10 paisaje. bandidos que te atracan el tren, ¿o no? Pues no lo sé, pero molaría que el juego no lo publicitase, pero de repente entrasen 4 colgados en tu tren y matasen a todos a escopetazos. Hombre, es que el asalto al tren es un clásico del oeste, entonces estaría bien que lo incluyeran, ¿no? Claro, por favor. Y, ¿sabes? Parece increíble, pero es que hay cosas que parece que dices, tú nunca te las... Lo que comenté al principio, ¿no? El simulador de teleoperador. Pues está, y es un juego entretenido. Me parece increíble. Hay un simulador de realizador de programa, se llama Not for Broadcast. Es un juego en el que tú, pues imaginaros que trabajáis en realización del Sálvame y pues es en Estados Unidos y tú pues cuando ves que Belén Esteban se está sacando un moco, pues tienes 2 opciones, o la enfocas por la gracia y eso hace que tengas más audiencia pero que Belén Esteban se enfade contigo, o no la enfocas, lo que te baja la audiencia pero pues Belén Esteban está a buenas contigo y claro. Tienes que censurar las palabrotas, pues tú ves en la izquierda lo que está pasando en el plató y 2 segundos después a la derecha tienes el directo en la tele, lo que está viendo el espectador en su casa. Entonces claro, cuando escuchas hijo de puta tienes que ya inmediatamente darle al pip, ¿sabes? Para cortarla, si te equivocas queda fatal. Entonces está muy entretenido, pero claro, hay gente que trabajará de esto. Es así. Claro, y claro. También hay un simulador que esto ya fue la repanocha. Yo lo jugué, yo me lo compré. En mi PC de sobremesa, con su torre, con su gráfica, con su fuente de alimentación, con su refrigeración y demás, me compré el PC Building Simulator, que es un juego que tú básicamente construyes PCs. Te dan un presupuesto y me quiero un PC de 1000 pavos y tú tienes que, en una especie de PC componentes virtual, comprar la torre, la refrigeración, la gráfica y demás y montarlo ahí en una especie de interfaz 3D con destornilladores 3D y todo, pues sí, atornillas ahí la gráfica, atornillas tal, pues el juego, pero es un superventas en Steam.
Pues Claro. estuvo gratis mucho tiempo para probar, tal, pero es súper popular. Y yo jugué a ese juego se lo enseñé se lo enseñé a mi hermano que se escarallaba, que estaba jugando en mi ordenador, que media hora antes yo mismo lo había abierto para limpiarlo con la pistola de aire y hacerle 4 cosillas, pues luego estaba jugando a eso mismo en el propio con el propio ordenador como un juego. Ya hicimos la broma, ¿no?, del Inception, de que pudieras luego poner a andar el ordenador dentro del juego y instalarle El mismo juego y volver a hacer lo mismo, claro. Bueno, y ya que hablabas de simuladores así curiosos, yo tengo alguno en mente. Me acuerdo, por ejemplo, del Mad TV, que ya que hablabas de este simulador de realizador de televisión. El Mad TV era un simulador en el que tú tomabas las riendas de un canal de televisión, que era precisamente Mad TV. Era un juego con mucha coña también, que salió pues en los 90, no recuerdo el año. Y era curioso porque tú tenías este canal de televisión que empezaba desde un nivel cutrísimo y tenías que llevarlo hacia arriba, ¿no? Entonces tú ibas comprando programas. Recuerdo que tenías programas reales, ¿no? Tenías películas auténticas, ligeramente cambiadas por temas de licencia, pero a lo mejor ponía Indiana Pérez y la Cruzada Maldita, ¿sabes? Pero era obvio qué película era. Bailando con pumas. Claro. Y tenías que llevar esa cadena hacia arriba, ¿no? Y tenías pues todos los problemas típicos de las cadenas. Pues tenías que contratar a gente, tenías que hacer contraprogramación a las cadenas rivales, tenías que programar los horarios de cada programa, ¿no? No podías poner un programa infantil a las 10 de la noche, ni podías poner una película para público adulto a las 5 de la tarde. Claro. Era curioso y además tenía mucho humor. Era un juego que después se copió en el Empire TV Tycoon, que es más reciente, creo que incluso de una compañía española, y son juegos bastante curiosos. Hablando de Tycoon, yo recuerdo uno que pasó sin pena ni gloria, que era el Lemonade Tycoon, en el que era un simulador de el típico chaval americano que hace limonada y la vende en el porche de su casa, ¿sabes? Va, pero eso es buenísimo. Sí, pues el Lemonade Tycoon. Entonces tú tenías limones, tenías azúcar y tenías agua. Y ahí empezaba el desafío. Claro. Tenías que hacerte un imperio. Claro. Por ejemplo, la hierbabuena, ¿no? Yo le echo hierbabuena, eso sería ya una expansión, ¿no? Claro, eso ya es un DLC que te vale 50 pavos. Tienes la... Buah, es que ahí, hostia, el marketing que tú puedes hacer ahí de un juego así y la estrategia que puedes hacer es increíble. Tú cómo consigas servir la limonía, la limonada. Es que me sé tantos idiomas que los mezclo ya. La limonía a... yo que sé, un poquito más fría que el de al lado, ya está, ya copas el mercado. Sí. La limonía es como ese estado mental que tienes que alcanzar, ¿no? Tienes que alcanzar la limonía, que es el momento en que tu mente y la limonada se fusionan en un solo ser y alcanzas la limonía, que es el objetivo del juego, ¿no? Joder, me acuerdo otro Tycoon loco, el Pizza Tycoon, el del 94, que también era de Microprose como la mayoría de los Tycoon. Y ese juego pues era un simulador de pizzerías. Entonces tú no solo gestionabas la pizzería en lo relativo a gestión económica y empleados, etcétera, sino que te hacías las pizzas. Tenías los ingredientes, tenías que hacerte la masa, tenías que distribuir los ingredientes y después tuvo una continuación, el Pizza Tycoon, que era el Fast Food Tycoon, que ya era pues con hamburguesas, con perritos calientes, ya era la evolución, ¿no? Y este creo que solo salió en Estados Unidos, el Fast Food Tycoon. Supongo que a lo mejor se podría hacer una versión española que fuera el Tortilla Tycoon, ¿no? Claro, el Salmorejo Tycoon. Claro. Oye, es que eso es otra cosa de la que podemos hablar, ¿eh? Simuladores que podrían tener éxito pero que a nadie se les ha ocurrido, como por ejemplo el Tortilla Tycoon.
Ese podría Es que estar. es que lo de Teleoperata Tycoon, yo lo pensé en plan, es que solamente faltaría que hubiese un simulador de no me funciona el Nerfly. Y efectivamente lo hay. Aparte es que de hecho estuve mirando y hay todo. O sea, el típico cliente que no te habla. ¿Sabes? Que te llama y te dice, no le funciona internet. Tú, de acuerdo, caballero. ¿Me puede decir exactamente qué es lo que no le funciona? ¿No le funciona el wifi? ¿No le funciona una aplicación? Que, por ejemplo, el Netflix en la tele le funciona. ¿Sabes? Lo sondeas un poco. Y el tío, no, es que no veo el fútbol. Claro. Y esa es la información que te da. Pues todo. Y lo piensas y dices tú, pues yo pensé, seguro que esto no lo hay. Pues efectivamente lo, Es lo hay. como, es como estos juegos, estos simuladores que utilizan la realidad virtual y en donde simulas, no recuerdo el nombre, pero seguro que en cuanto te lo diga te vas a dar cuenta, que simulas ser un cirujano y tienes que operar a alguien, ¿sabes? Ah, sí. Y manejas con tus manos las manos del cirujano, pero de una forma muy loca. Entonces Sí, es sí. muy fácil que se te vaya unos milímetros el movimiento y acabar rebanándole la yugular con el bisturí al paciente Sí, o sacar el corazón y empezar a jugar, a hacer malabarismos con él. Eso es muy típico, se ve mucho en YouTube. es que muchos juegos, yo no sé si, no estoy seguro de si el Surgeon Simulator, estos juegos, empiezan como una propuesta en serio, pero luego se ve que serían mejor una parodia. Porque, claro, por ejemplo, el PC Building Simulator, que es un juego muy digno, que está muy bien hecho y demás, pero realmente uno no puede evitar, con todo el respeto a sus responsables, pero hay como cierta sorna o cierto humor, ¿no? En un juego que consista en... A ver, está claro que el Goat Simulator, el simulador de cabra, que Claro. pues es un chiste en sí mismo. Yo me Eh, llevé una desilusión. Yo dije, no, pero yo quiero un simulador serio de ser una cabra. Y resulta que al final era de coña. ¿Quién lo iba a decir, eh? sí, hay gente escandalizada en Reddit por esto. En plan, hay amantes de las cabras diciendo que nos estamos pasando a otros pueblos porque las cabras son interesantísimas y, y no tiene, o sea, no les falta razón en el sentido de que hay un juego ahora que no me acuerdo cómo se llama, que eres una mamá tejón y Anda. vas con tu camada de tejoncitos y lo que el juego consiste pues, en cazar para ellos, en volver la madriguera de noche, en Ah, qué marcar el bonito. territorio. Y es muy bonito, porque está hecho en serio. A ver, tiene unos gráficos así, digamos, minimalistas y demás, pero, pero no, es muy bonito, ¿sabes? Y la experiencia es esa, de una pureza, pues, cristalina. Y sí que a veces, pues, dices tú, Dios, es difícil, ¿no? En plan, yo qué sé, los juegos que hay por ahí. Es que hay cada simulador Joder, que... hay uno que es el Drug Dealer Simulator. No sé si lo conoces. El Drag Dealer Simulator. Sí, ya te puedes imaginar de qué va. Sí, No lo sí. jugué, ¿eh? Pero está en Steam por 16 pavos, creo. Y tiene las reseñas son muy positivas, así que Claro, ¿no? Habrá gente que comparará y dirá, pues sí, sí, súper realista. claro, claro, o sea, habrá seguramente muchos drug dealers auténticos que lleguen a casa y digan, tengo que mejorar, voy a ponerme el drug dealer simulator y así, igual que los pilotos de cazas que se ponen el Combat Flight Simulator para ensayar, pues este también hace lo mismo. Hay, eh, hay un simulador que es Job Simulator, que literalmente simula ser el típico trabajo de voy a la oficina, que nadie sabe exactamente a qué vas, pero estás 8 horas en un ordenador, yo qué sé, mirando Excel y correos y demás. Pues es un simulador de aburrirte en la oficina, de quererte morir del asco en la oficina. Como esto es una cosa que no hace nadie, entonces pues tiene que ser muy interesante simularla, ¿no? Pues hoy quiero ser
un samurái en el Japón feudal, mañana Claro. quiero ser un tío que trabaja 9 to 5, ¿no? Y pues tienes que regar el cactus, tienes que volver a pegar el POSIT que se te cae, ¿sabes? Claro. Tienes que echarte café y es eso, básicamente. Pero es que Sí, hay otro, por ejemplo, que es el Tank Mechanic Simulator. Entonces, es que eso ya eso me lo compro ya. Eso claro, también 16 pavos en Steam. O sea, yo no lo sé, no sé cómo es, pero ya el nombre ya te dice bastante, porque, o sea, simular que manejas un tanque ya debe ser complicado, ¿no? Yo nunca me metí a fondo en un simulador de tanques porque Sí. es complicado, no me llama mucho. Pero ya mecánico de tanque, simulador de mecánico de tanque ya es la hostia, ¿eh? Claro. Y después tienes el Startup Company, por ejemplo, en el que simulas Sí, que pues eres emprendedor. que eres un emprendedor de una startup así genérica. Y después, yo qué sé, tienes simulador de submarinismo, por ejemplo. Tienes uno también muy curioso, que es no sé si es un simulador en sí mismo, que es el Max Gentleman Sexy Business, se llama. Es como un simulador de citas, ¿no? Sí. El clásico simulador de citas, pero en una época victoriana medio extraña y medio fantástica. Es también una locura bastante rara, pero también tiene muy buenas reseñas en Steam. O sea que, vamos, bueno, el simulador, ahora salió hace poco también un simulador de aeropuertos, el Sim Airport, que hablan muy bien de él. Ahí ya no te limitas a construir aeropuertos, sino que tienes que gestionar toda la parte que haría pues un controlador de vuelo, que no me salía la palabra. Un controlador de vuelo, vamos. Efectivamente. Claro. Imagínate, o sea... Y después, yo qué sé, después tienes ya para meter ya el colmo, pues el Dominó Simulator, que básicamente consiste en colocar piecitas una delante de la otra y luego tirarlas. Claro. Hacer el efecto dominó, pero claro, te puedes hacer ahí la gente se hace unos dibujos de la leche y unas rampas con espirales, bueno. Bueno, y aquí hay herramientas potentísimas como el Tabletop Simulator, que para el que no lo sepa, no es un juego, o sea, el juego lo haces tú, en el sentido de que tú te conectas, juegas por internet con tus colegas, y lo que tienes es una mesa virtual. Tú literalmente estás sentado en una silla, ves esa mesa desde un punto en una focal que es una silla, y ves alrededor tienes elementos. Tú puedes decir, pues cogemos 4 dados, los pinchas con el ratón, y tú para tirar los dados los pinchas y punto. Y claro, la gente ahí importa tableros, importa, yo qué sé, los hexágonos del Catán y demás, pero el juego no hace ningún cálculo por ti, ¿sabes? Tú tienes que tirar un dado, si sale el 3, pues tú mueves ese muñequito 3. Claro, sí. Nunca fue una buena idea, y además ahora con el tema del confinamiento están teniendo un éxito brutal, porque el juego ya tiene mucho tiempo, pero ahora está viviendo una segunda juventud gracias a eso, ¿no? Yo, por ejemplo, me tengo echado alguna partida de Warhammer, tengo echado... ¿Se disfruta bien? Para mí es como echar una partida real. Pasa que hay que aprender los mecanismos, pero vamos, para mí es buenísimo, buenísimo. Qué guay. Se puede jugar al rol también, hay módulos de Dungeons and Dragons donde tienes tu pantalla, tienes tus fichas y tienes tus dados, y ahí pues juegas y puedes importar recursos como mapas o de todo, o figuras, y hacerte pues una partida. Yo hace poco eché una al juego este de Star Wars, al más reciente, con un par de amigos, y la verdad que una experiencia muy guay, porque además ya estaba el módulo de esa aventura disponible, entonces
todos los recursos para esa aventura, pues el mapa de la nave, el mapa de la cantina, el mapa de la ciudad, te los va poniendo delante y es muy agradecido. A mí me gustó mucho. Pues ahora que hablabas así de eso, de la experiencia, ¿no? Se me ocurre una cosa que vi, ¿no? Pues por ejemplo, vi hace poco un chaval que decía en Reddit que no le había gustado el Red Dead 2 porque quería un juego de aventuras, de lo western, y que lo que no quería era un simulador de vaquero, ¿no? Porque el Red Dead es tan lento y tan contemplativo y tan atmosférico. Puedes hacer munición para tus armas, pero las haces una a una, cada bala. Tienes que parar para hacerte un café si tienes frío, esas cosas. Entonces, me acuerdo también de que con los shooters pasa igual. Tú puedes jugar al Battlefield, al de la Primera Guerra Mundial. Cualquiera experto en la Primera Guerra Mundial pues se echaría las manos a la cabeza viendo el ritmo, ¿no?, que tiene ese juego. Y luego tú puedes jugar al Verdun, que es un simulador de la Primera Guerra Mundial, que literalmente estás en una trinchera 20 minutos esperando que algún estúpido se asome un poco más que tú y volarle la cabeza. Y se juega muy lentamente y demás. Y no sé si podemos pensar aquí en este podcast que, claro, ahora a lo mejor hay esos juegos que nos hacen hacernos la pregunta de, ¿pero esto es un simulador o no? Porque hay un juego que no sé si lo controlas que se llama Jalopy. Entonces, no. Pues puede ser que Jalopy sea un post-simulador. Igual que hay post-rock, que es rock, pero le hemos dado una vuelta, lo hemos actualizado a este tiempo, a estas sensibilidades. Es posible que Jalopy sea un post-simulador, porque si los primeros simuladores de conducción intentaban transmitir con el mayor grado de realismo posible las físicas de un volante, de un vehículo sobre el asfalto, sobre la tierra, ¿no? Esos simuladores de rally que eran... ya era un desafío en sí mismo llegar a la meta. No sé si me entiendes. Sí, ya sí. No ganar, ya no quedar de primero, no, llegar sin reventar el coche. Pues Jalopy se plantea como un simulador, pero más que de conducción, es un simulador de una experiencia, de ponerte en la piel de algo que pues al creativo le ha parecido digno de compartir, ¿no? Bueno, básicamente en Jalopy tú eres sois dos alemanes, bueno, eres un alemán de origen turco que quieren ir desde el Berlín del Este a Estambul, quieren volver a Estambul, y lo que hacéis es un road trip, un viaje de carretera. Uh-huh. Pero claro, se hace en un coche muy cutre, en un coche, pues imagínate el Seat Ibiza mítico aquí de los años 70, pues uh-huh. Lo haces en un Laika que está inspirado en un coche real. Y entonces cruzas Alemania del Este, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Bulgaria y hasta Turquía con tu tío. Y pues por el camino tu tío te va hablando de cosas, se rompe el embrague, tenéis que parar en un bar, pero todo a la perfección. O sea, tú te quedas sin pasta, de repente pues consigues pasta y a lo mejor puedes llevar el coche al taller, y sin mucho realismo en lo digamos jugable, pero sí en lo emocional, sí que te lleva y reivindica un poco, ¿no? Al ponerte en el lugar de esa gente pues sencilla, de lo que fue la cortina de acero y no, pues todo lo que pasa ahí, que es un relato personal, ¿no? de los creadores. Y me parece muy interesante porque en el fondo es una simulación, pero en absoluto es una simulación como las que vimos hasta ahora. Entonces, claro, pues a lo mejor eso sí se puede considerar como un
post-simulador. Pues sí, sí, sí. Sí, ahora se hacen cosas así muy como experiencias, muy... Bueno, se me ocurre, por ejemplo, este juego de Kojima reciente, ¿cómo se llama? Ah, el Death Stranding. Claro, que mucha gente dice que es un simulador de andar por Sí. de andar por ahí, de pegarte un voltio. Bueno, es De que hecho, claro, los Walking Simulator dicen que es como el Ciudadano Kane de los Walking Simulator, ¿no? bueno, de hecho hay un juego que es Walking Simulator, que ya es Sí. parodia de este juego de Kojima, porque es, o sea, el argumento consiste en que tú eres un mensajero, ¿no? En un año 2020, pero de una línea temporal distópica, Ujú. en donde hubo una guerra mundial y bueno, y está el mundo medio destruido. Entonces tú tienes que llevar una serie de paquetes en tu mochila de un punto A a un punto B. O sea, un argumento muy parecido al de este juego. ¿Y qué pasa? Que es un poco parodia del juego, porque las físicas son muy locas. O sea, tú vas andando o sea, la mínima piedrita que te tropiezas ya te caes y arrolas por el suelo y es como que hace mucha gracia, ¿no? Y después puedes hacer piruetas imposibles. O sea, si ves el tráiler, ya solo ves el tráiler en YouTube y ya te partes de risa con lo absurdo que es. Y después puedes llevar camiones, pero los camiones con el traquetreo, las cajas que tienes en el camión como se salen del camión y después tienes que frenar, cogerlas y volverlas a poner en el camión. Es una locura. Pero tiene reseñas positivas y además lo bueno es que es free to play. Así que lo recomiendo porque son risas. O sea, en realidad el juego es echarte unas risas un par de horas y listo, no tiene más. Pero como es gratis, pues lo recomiendo un poco, ¿no? Por esa parodia que hacen al juego de Kojima. Pero bueno, se me ocurre también algo de lo que no hablamos y es de los God Simulators en sí mismos, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo que tenía para Master System, ojo al dato, un juego muy mítico que se llamaba el Populus. El Populus, sí, claro. Tú metías el cartucho y se escuchaba Welcome to Populus. Para la Master System. Para la Master System 2, sí. Y claro, se manejaba todo con 2 botones y una cruceta, o sea, imagínate. Y tenías que... Era un simulador de Dios. Entonces tú tenías a tus ciudadanos, sí, y tenías un terreno. Entonces tenías que allanar el terreno en las montañas, sí, ponerlo liso, construir los poblados, protegerlos de ataques enemigos y tal. Ibas aumentando la dificultad, ¿no? Podías incluso provocar desastres naturales y demás, y ayudar a tus creyentes atacando a los creyentes de otros dioses. Y estaba muy interesante. Y yo recuerdo que había tropecientos niveles, o sea, muchísimos niveles. Si te digo que había 1000 niveles, igual me quedo corto. Y cada nivel, según lo bien que lo hicieras, te avanzaba, pues en vez de al siguiente, inmediatamente siguiente, a lo mejor te avanzaba 100 puestos, ¿sabes? Si lo hacías muy bien. Caray. Te ponía una clave que tú te apuntabas en una hojita de papel y así tú, la próxima vez que jugaras, empezabas desde ese nivel, porque ya tenías la clave. Y, o sea, una manera de guardar, entre comillas, muy primitiva, pero que para esa consola funcionaba. Y joder, era un juego bastante curioso, ¿eh? Después puedes mirar en YouTube capturas del Populus de la Master System, que supongo que saldría para muchas más plataformas. Sí, yo lo tuve en PC. Claro. Y era curioso. Bueno, y después ya, al contrario, mucho más reciente, el Black and White, que a mí me encantaba ese juego. Sí, un juego que además estaba muy avanzado para su época. Yo recuerdo que tenía unos requerimientos bastante... es que tú lo ves a día de hoy, aquellas... el Black and White es como la evolución, ¿no?, del Populus, pero tenía aquellas mascotas, tú tenías como una especie de... Eras un dios también y llegaba un punto en el juego que tenías como una especie de
mascota sagrada y podías elegir una vaca, un mono o un tigre, si no recuerdo mal. Me parece que sí. Me parece que eran esos, sí. Y era como una especie de mascota virtual, pero que era iba como... creciendo, sí. Sí. Y según tú fueras bueno o malo, un dios bueno o un dios malvado, pues tenía un aspecto u otro. Y peleaba en plan batallas de Kaiweiga con los monstruos de los otros dioses y demás. Estos dos juegos también son de Bullfrog, ¿no? De Peter Molyneux. Que este señor, ves, es que tuvo momentos de creatividad desbordantes, pero luego se murió se fue porque este hombre, digamos que se venía un poco arriba en la promoción de los juegos. Cuando salió Black and White, vamos, decía que iba a cambiar, él siempre va a cambiar el mundo, ¿no? Y a ver, con Black and White, en cierta parte, la verdad es que es un juego increíble. Pero me acuerdo, ¿no? Esto va un poco off topic, pero a modo de anécdota. Que cuando sacara el Fable 2, dijera una barrabasada del tipo que si se caía, no sé cómo era aquello, que si se caía una hoja en un pueblo, eso podía desembocar, vamos, típico efecto mariposa, ¿no? Como que, que tú cogías una botella en una taberna y desatabas la Revolución Francesa. Y este señor se ahora flipó está un poco. Sí, se flipó bastante. Y de hecho, si buscas en plan flipadas de Peter Molyneux, pues también hay en internet un par de tesis. Qué bueno. Sí, a ver, es que era una época, esta en los 80 y los 90, en la que como no había grandes compañías que ya estaban un poco despersonalizadas, pues tenía mucha importancia el nombre, ¿no? Tú podías poner Sid Meier's Civilization, ¿no? Y entonces ya decía todo el mundo, ojo, un juego de Sid Meier, que es un tío que tiene ya su nombre. Pero claro, esto ahora ya no se ve tanto. Bueno, tú mismo hablaste antes de Romero y Carnac para el Doom, etcétera. Claro, era como que tenías un par de nombres por juego y esos eran los que digamos, la mente creadora. Chris Sawyer, Peter Molyneux, Will Wright, Sid Meier. Claro, ahora mismo eso ya no está tan presente, ¿no? Ahora ya no es... A ver, tienes a Kojima, por ejemplo, y algún otro, pero la mayoría de los juegos no tienen un nombre propio que tú puedas asociar a una saga específica, ¿no? Esto se perdió un poco porque, claro, el aspecto creativo muchas veces se pierde y queda más difuso al lado de las grandes compañías con cientos de trabajadores en los que cada uno se dedica a un aspecto muy específico, ¿no? Ya no tienes a un tipo que hace el guión y que hace el diseño, sino que tienes a 20 guionistas y 20 diseñadores. Entonces, claro, ya no puedes decir Sergio Martínez Civilization. Ya no puedes porque tienes a 200 personas más ahí detrás. Esto es... Claro, a ver, tiene su lado positivo y su lado negativo. Se ha perdido un poco la figura del gurú, ¿no? Del supercreativo, porque así a día... Hombre, a ver, por ejemplo, porque hasta Todd Howard de Bethesda ya está un poquito denostado, claro. Este señor, yo por eso digo hasta, porque hace pocos años era así muy carismático, muy de hablar en las conferencias, pero el de Silets, el que hizo Assassin's Creed, también hizo un juego ahora que eres como un Australopithecus, que también le salió regular. El Bullwright, el Molyneux están todos cada uno en su casa. Sí que es verdad que se ha perdido un poco esto. El único que lo mantiene es Kojima, un poco, es lo que has dicho, un poco... Sí, porque ya Kojima ya como fomenta un poco también el culto a su propia personalidad, entonces es como que tiene ese... Que a mí me encanta Kojima, sí, pero tiene un poco ese rollo Stan Lee de que el personaje sea más importante a lo mejor que el profesional, ¿sabes?
que ya dijo que no iba a trabajar, que probablemente no fuese a trabajar más con actores porque, claro, él delega muy poco en sus obras. Él sí que es verdad que delega muy poco y que trabajar con un reparto de estrellas internacionales que le suponía una carga de curro exagerada Claro. para como que que no sabía si le merecía tanto la pena, que había sido una experiencia increíble porque él es una persona cinematográfica, ¿no? Ya. Acabó haciendo juegos, pero es una persona cinematográfica, 100%. Pero, claro. Y ahora sí, otro gurú que se me ocurre, pues es el digamos, sí que haber cambiado los juegos hace poco y tener un culto alrededor y que habla y sube el pan, pues puede ser el Miyazaki, ¿no? El que hizo los Dark Souls. O sea, es que sí que digamos que Sí. es... Pero sí que es una cosa que lo veo mucho en Japón, pero aquí ya no lo veo tanto. Sí, se está perdiendo bastante. Yo, de hecho, por ejemplo, hace poco jugué a los Tomb Raider, ¿no? ¿Mm? Y como me gustó, a los Tomb Raider me refiero al reboot este que se Sí, hizo a los de recientemente, ¿no? Crystal Dynamics. Claro. Por ejemplo, yo tengo la manía de cuando me acabo un juego, verme todos los créditos. Nunca jamás paso los créditos. Siempre me quedo viendo los créditos, escuchando la musiquita y tal. Eso es como para que... compensar lo que haces en el Sims, Claro, claro. de masacrar a la gente. Sí, Bueno, sí, sí. los masacro, pero luego me veo aquí a todos los de catering. Claro, no, me gusta verlos porque además es como que me relajo ya, termino el juego, me relajo, veo los créditos y es como un premio. Y, por ejemplo, me gusta mucho ahora en los juegos, sobre todo las aventuras que tienen cierta historia, ver un poco quién es el equipo creativo y quiénes son los guionistas y después buscarlos, ver qué otras cosas hicieron. Y por ejemplo, así descubrí que la guionista de estos Tomb Raiders es la hija de Terry Pratchett, el famoso escritor, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí investigué más de qué cosas estaba haciendo. Parece que se ha dedicado a esta rama, ¿no? del guión para videojuego, aparte de otras cosas, ¿no? Que también sigue escribiendo. Y hay otra co-guionista que participó en los dos primeros, no sé si en el tercero también, que también es una chica que no recuerdo el nombre, pero que también investigué y parece que hizo guiones para muchos más videojuegos y tal. Y me gusta esto de ver quiénes hicieron, sobre todo los guionistas, quiénes escribieron la historia y ver qué otras cosas hicieron y tal. Y es una pena que no... Porque además ahora tenemos una industria como la del videojuego, que ya ha superado con creces a la del cine, pero sabemos quién es el director de Inception, por ejemplo, y quién es el guionista, pero no sabemos quién es el guionista de, yo qué sé, Red Dead Redemption. ¿Quién es? Ni puta idea. No sé si tú lo sabes. Probablemente sean varios. Bueno, en Rockstar pasa una cosa interesante porque el guionista principal, bueno, Rockstar es de dos hermanos, los Hauser, Sam y Dan Hauser. Pues el guionista principal hasta ahora de Rockstar era uno de los hermanos, que dejó la compañía hace poco, por motivos personales. Que misteriosamente, para hacer el Red Dead 2 y bueno, y otros juegos, pero con lo de Red Dead 2 fue exagerado, hubo un crunch, que es un concepto que se estila bastante, por desgracia, en la industria del videojuego, que básicamente pues consiste en que este juego sale esta fecha, tiene que salir, tiene que ser un pepino de juego, así que tenéis que trabajar 80 horas a la semana. Y hubo gente trabajando 100 horas a la semana en Red Dead 2. Claro. Te juro que yo a veces estoy jugando al Red Dead 2 y me siento culpable de jugarlo, porque yo me doy cuenta de que es una obra que, madre mía, es que es increíble, porque esto ya se ha comentado, pero ya se sabe que se preocuparon hasta de cosas como que los testículos del caballo encojan con el clima. Entonces, pues yo a veces pienso, pues ha tenido que estar aquí una persona, entre otros muchísimos detalles que los ves y dices tú, Dios, vaya cuelgue.
Claro, luego así hacen lo que hacen y se aprovechan mucho de eso, de, Buah, es que estás haciendo lo que te gusta, eres programador y estás trabajando en Rockstar, es que es total, curra 100 horas a la semana. Y es un poco monstruoso, ¿no? Pues el que se fue, ¿no? Este fundador y este hermano, ¿no? De uno de los fundadores de Rockstar. Y al parecer desde ese momento han prometido que el siguiente GTA no va a ser un juego que deje en ridículo en tamaño al GTA anterior, que va a ser una cosa grande pero no mega descomunal, y que van a sacar contenido poco a poco y que esto lo van a hacer sin, digamos, poner a sus trabajadores en condiciones inhumanas, ¿no? Claro. Como antes. Pero el Sí. guionista, digamos, de Rockstar, que era el Dan Houser, si no me estoy equivocando. Dan o Sam, vamos, uno de los hermanos. Sí, a ver, esto ahora pasa mucho, el tema de la superexplotación, y eso se nota muchas veces a nivel creativo, no hay la innovación o el cariño que se le ponía antes a las cosas por eso, porque ya no es una persona, no es Sid Meier que tiene una idea y tiene una pasión y quiere llevarla a cabo, o Will Wright que dice, ahora que ya hice los Sims, voy a hacer un proyecto que se llame Spore y va a ser una raza alienígena que tú vas a poder definir desde... Ahí se ve que hay un cariño, ¿sabes? Que hay como Sí. como Sí, una parte creativa que en otros juegos es más cadena de montaje, ¿sabes? Es una cosa más industrial y tienes a 20 personas y es en plan... tú eres un profesional gráfico y tienes que hacer los huevos del caballo en 3D y ala, venga, y ese va a ser tu cometido. Pero no hay una pasión como la que había antes cuando tenías estas figuras en ocasiones, ¿no? También está la suerte de que ahora tenemos este resurgir de los videojuegos indies y ahí es donde sí se ve esa pasión, que se perdió a lo mejor en otras grandes producciones, ¿no? FIFA no sé cuántos, Call of Duty 25, ¿sabes? En plan, sí, son juegos muy buenos, pero ¿dónde está ese amor? A lo mejor me estoy poniendo un poco tonto, pero me parece... No, a ver, te entiendo. Y por eso el futuro lo pintan como que... Porque es muy complicado. O sea, a veces nos quejamos y decimos, es que hacen juegos crónicos, pero es que hablamos de equipos en los que se trabaja 6 años, 300 personas y se invierten cientos de millones de euros. O sea, eso tiene que salir bien. Cuando eso sale mal, hay detrás una cúpula de accionistas que se puede ir mañana Bethesda a la mierda. Y si se va Bethesda a la mierda, se nota. El problema está ahí, en esa cúpula de accionistas. Porque, por ejemplo, eso pasa con los cómics, ¿no? Tú tienes a un personaje mítico como Iron Man o como Thor y es muy difícil crear un cómic hoy en día que innove, que rompa moldes y que se convierta en leyenda si el protagonista es uno de estos personajes. ¿Por qué? Porque como son unos personajes súper protegidos, claro, no hay lugar a la innovación, no hay lugar a la creatividad, porque tienes que seguir las reglas establecidas y no salirte de ese camino por si acaso, porque es nuestro personaje estrella y no puedes cagarla. ¿Qué pasa? Que luego ves personajes secundarios como Mr. Miracle o como Ojo de Halcón o como, qué sé yo, Visión, que han tenido cómics brutales que han ganado Eisners. ¿Por qué? Porque eran personajes secundarios y entonces no había tanto problema en que alguien más desconocido pues arriesgara con una historia diferente. ¿Y qué pasó? Que empezaron a ganar premios a cascoporro con estos personajes secundarios, mientras que otros personajes más míticos pues hacían lo mismo de siempre. Por eso, porque había un tío con una corbata en un despacho que dijo, ¿cómo que quieres convertir a este personaje en un drogadicto? No, de eso nada, este tiene que ser un tal. ¿O por qué quieres que haga esto si va en contra de su filosofía? No, fuera. Y eso pasa un poco en los videojuegos también. Sí que pasa. Pues a mí esto de los simuladores me queda por ver,
Porque ahora, por ejemplo, hace unos añitos, Nintendo... A mí Nintendo me encanta vivir en un mundo en el que Hideo Kojima saca un juego de andar y Claro, se queda tan ancho y yo no lo he probado, pero dicen que la sensación de que andar sea un trabajo, de cómo tienes que repartir el peso, tienes un botón para volver a colocarte la mochila sobre los hombros, ¿sabes? Cuando estás incómodo. Y dicen que está súper bien hecho y que es una cosa increíble. Que no es para todo el mundo, pero que es increíble. Y me encanta también vivir en un mundo en el que Nintendo en 2017 o 2018 coge y saca juguetes de cartón. Claro. De cartón para enchufar a sus Joy-Con y desde ser un robot destruyendo ciudades hasta pilotar un coche. Y vi un vídeo en YouTube de un chaval, de un padre, que montaba con su hijo el coche. Pues aquello era una fantasía. Que si tiras del chisme y el coche dispara cohetes. Que si giras el volante, bueno, pero en serio, o sea, porque el niño tenía cara de pasárselo bien. claro. Pero el padre tenía cara de estar viendo, no sé, la panacea. Una exageración. Y esto de la realidad virtual, la realidad aumentada, pero me parece ser capaz de hacer un simulador. Porque yo, por ejemplo, en los 90 tenía mi joystick. Tenía mi joystick que era para diestros, yo era zurdo, entonces pues siempre roleaba que era un piloto un poco impedido. Porque, claro, tenía que... Parte de mi ambidestrismo es gracias a haber jugado a simuladores de la Segunda Guerra Mundial con un joystick para diestros. Pero, por ejemplo, para el Farming Simulator, Logitech sacó un joystick de tractor que vale 300 pavos. Qué bueno. Sí. Con su pedal, con su panel lateral para bajar la cosechadora y todo tal. Y si lo quieres comprar, no hay stock, ¿eh? O sea, se vendió todo, tienes que esperar a que vuelvan a hacer una remesa porque esto Qué es bueno. Son 300 pavos, para jugar a que llevas un tractor. Y me parece precioso el hecho de que con cartones, con un material que es reciclable, que si se te estropea, Nintendo te envía una plantilla para que te lo imprimas, ¿sabes? Que se pueda hacer un simulador, una experiencia de realidad aumentada tochísima, ¿no? Sin necesidad de joysticks o de cascos gafas, de 300 pavos. Porque mi joystick creo que valía más que llegó un punto en que mi joystick valía más que mi ordenador. Claro. En los 90, sí. Sí. La verdad que muy, muy bueno. Pues nada, la verdad que hicimos un buen repaso, me parece, a simuladores desde los 90 hasta ahora, sobre todo con estas cosas locas independientes que comentamos ahí al final. Y no sé si te queda algo por comentar. No, seguramente no podemos comentar todos, pero lo que dices tú, pues un repaso más que guay a este género de los videojuegos que nos ha dado tantas alegrías. Claro, si hay alguien que se le ocurra alguno que no hemos dicho y que quiere compartir con la gente, pues comentarios tanto en nuestras redes sociales como en nuestro email boabrutal@gmail.com. En cuanto a redes, estamos en Insta y en Twitter, sobre todo en Instagram estamos muy activos y poco más, la verdad. Pues sí, nada, queda despedirse. Ya es una semana más, una semana menos de confinamiento. Pues nada, Abel, un placer, como siempre. Y ahora os dejamos con el tema Esta no te la esperabas del grupo Turbo Cracks. Hasta la semana que viene. Un abrazo, chao chicos.